Bienvenidas, bienvenidos a este evento titulado Colaboración sin Fronteras, Perspectivas México, Estados Unidos. Este es un evento que tiene como objetivo impulsar una discusión entre los actores involucrados en la relación binacional sobre cómo la polarización obstaculiza el diálogo y la colaboración en México y Estados Unidos. Antes de dar inicio a nuestro evento, voy a leer las indicaciones del Comité Universitario de Protección Civil, que nos hace la siguiente indicación. En caso de necesitar desalojar la explanada por cualquier circunstancia de riesgo, se les solicita por favor que lo hagan despacio, sin correr, sin gritar y sin empujar. La salida de emergencia se encuentra detrás del foro, de mi lado izquierdo. El punto de reunión se encuentra en el jardín posterior a este foro. Se les solicita, además, tener especial cuidado con niños y personas con alguna discapacidad. Para cualquier apoyo necesario, pueden acudir con el personal de seguridad. Muchas gracias. Doy la bienvenida y el agradecimiento a los integrantes de este panel. Tenemos a la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, del 2018 al 2021. Tony Payán, director del Centro para Estados Unidos y México del Baker Institute, Rice University. Gracias. Tenemos al doctor Carlos Moreno Jaime, autor principal del estudio del ITESO. Y al doctor Marcos del Rosario, director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos. Bueno, pues para dar un mensaje de apertura, le pediría al doctor Marcos del Rosario, director del DESOC, si puede darnos unas palabras de bienvenida. Sí, pues. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un honor darles la más cordial bienvenida a nombre del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO a este importante seminario intitulado Colaboración sin Fronteras, Perspectivas México-Estados Unidos. Como todas y todos ustedes saben, México y Estados Unidos están ligados por intereses profundos y también duraderos. Sin embargo, hoy también enfrentamos una realidad de creciente polarización en ambos lados de la frontera, una situación que sin duda desafía las oportunidades de colaboración entre nuestros pueblos y gobiernos. Este seminario es una ocasión invaluable para presentar y reflexionar sobre los hallazgos de la encuesta de élites políticas binacionales, un estudio que explora cómo esta polarización podría influir en las futuras generaciones de líderes de política pública y en su disposición para fortalecer la relación bilateral. Este estudio abre una puerta para entender a través de datos y análisis las posibilidades y límites de una colaboración binacional sólida, eficiente, que tanto se necesita y se desea. Hoy nos acompañan destacadas voces y especialistas en la relación México-Estados Unidos. Contamos con la presencia de quien diseñó y elaboró este estudio, el doctor Carlos Moreno Jaime, que debo agradecer que desde hace meses propuso la idea de este evento y desde el primer momento me pareció una maravillosa idea, un gran pretexto para reunirnos, dialogar. Te agradezco, Carlos, de verdad tu colaboración y tu impulso. Y es, pues, como decía, el autor principal de este estudio. También es un gusto y un privilegio tener a la embajadora Marta Bárcena, quien desde su amplia experiencia diplomática aportará una visión crítica sobre las oportunidades y retos de esta relación. Y también nos acompaña Tony Payán, director del Centro para Estados Unidos y México del Baker Institute en la Universidad Rice, cuya labor ha contribuido a la comprensión de los fenómenos migratorios y las políticas de seguridad en la frontera. Nos honra también contar con la doctora Paloma Sotelo Márquez como moderadora, quien va a guiar la discusión de esta sesión. Quiero también agradecerles a ustedes, participantes de distintos sectores que se unen hoy para enriquecer esta discusión y aportar las experiencias desde su perspectiva, cómo esta polarización puede convertirse en un obstáculo o bien un área de oportunidad si se sabe conducir de una manera adecuada. Uno de los objetivos de este evento es, además de fomentar esta discusión, acercarles a quien, bueno, ya están de manera directa o indirecta
con lo que hacemos en el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Básicamente nuestra misión es formar a profesionales que comprendan y respondan a la complejidad de los desafíos binacionales, convencidos de que solo a través de una educación integral es posible fortalecer el entendimiento y la cooperación entre nuestros países. Agradecemos profundamente su presencia y participación en este espacio de reflexión y colaboración. Esperamos que las ideas que se vayan a vertir en este evento sean compartidas y nos impulsen hacia un entendimiento mutuo más sólido y hacia una relación binacional mucho más estrecha y fructífera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Marcos del Rosario por esa bienvenida. Y si les parece bien, voy a dar paso a la lectura de las reseñas curriculares de nuestros invitados del día de hoy. El doctor Carlos Moreno Jaime, autor del estudio del cual vamos a reflexionar y a presentar los resultados, es doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Texas en Austin, ha sido profesor visitante de Fulbright en la Universidad de Texas en Austin, investigador visitante en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego y del Instituto de Políticas Públicas y de Gobierno de la Universidad de Guadalajara, e investigador asociado del CIDE, Centro de Investigación de Ciencias Económicas. Es especialista en descentralización del gasto público y evaluación del desempeño de gobiernos locales, consultor para el Banco Mundial, para el Banco Interamericano de Desarrollo y para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, así como para diversas instituciones públicas en México, incluyendo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, Coneval. Autor de los libros Democracia Electoral y Calidad Gubernativa, el federalismo, un análisis de política pública, publicado por el CIDE, entre otros capítulos y artículos en revistas con arbitraje internacional. Durante 6 años fue jefe del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, donde actualmente es profesor investigador. La estructura de esta sesión va a ser que tenemos un bloque inicial de aproximadamente 15-20 minutos en donde el doctor Carlos Moreno nos va a presentar de manera gráfica y con un lenguaje accesible los resultados de este estudio. Posterior a eso tendremos la intervención de nuestros 2 comentadores, en donde ellos tendrán también un tiempo para poder expresar sus reacciones a los resultados. Y posteriormente tendremos, pues bueno, abierto el micrófono también para las preguntas del público. Si les parece bien, cuando sea el momento de los comentadores, les comparto también sus reseñas curriculares de amplia trayectoria. Entonces, Carlos, si gustas, adelante. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues me da mucho gusto que estén aquí todos ustedes, de verdad, es muy grato después de un estudio que se llevó su tiempecito. Inicio por hacer un agradecimiento, en primer lugar, pues a los más de 600 estudiantes de posgrado, tanto de México como de Estados Unidos, que hicieron posible este estudio, que participaron en la encuesta, así como pues a todas las autoridades académicas, profesores, profesoras que nos echaron la mano en la difusión de la liga, que promovieron entre los estudiantes pues los objetivos del estudio. Muy agradecido con todos ellos. También un reconocimiento, agradecimiento al Latino Research Institute de la Universidad de Texas en Austin, que proveyó financiamiento que fue fundamental para la realización de este estudio. Por supuesto, a mis 2 comentaristas, a la embajadora Marta Bárcena y al profesor Tony Payan, por haber accedido tan amablemente a nuestra invitación. Un honor contar con la presencia de ustedes. Por supuesto, al ITESO, a diversas instancias del ITESO que participaron en diversas fases necesarias
para el evento de hoy, muy en particular al doctor Marcos del Rosario, el director de nuestro departamento, por su apoyo decidido y pues por su amistad. Y obviamente a mis colegas, los coordinadores de posgrado, de licenciatura, que también nos ayudaron mucho a difundir la invitación a este evento. Paloma, Giovanna, muchas gracias por echarnos la mano. Y bueno, también quiero hacer una mención especial a mi colega Alfonso Rojas, que ahora es profesor en la Universidad de Texas en El Paso y que lamentablemente pues no nos pudo acompañar, pero que ha hecho contribuciones muy importantes a este estudio, y nuevamente a todos ustedes por su amable presencia. Bueno, no, creo que es así. Perfecto, quiero entrar de lleno al argumento central de esta investigación. La polarización partidista afecta la disposición de las élites futuras de política pública a fortalecer la relación binacional. Es decir, la polarización influye fuertemente en cómo las personas perciben al país vecino y en su disposición al diálogo entre México y Estados Unidos. Es decir, esta primera parte del argumento no es feliz, no es optimista, pero sin embargo el estudio también encontró una segunda parte que me parece que debemos enfatizar, y es que pese a esta polarización que incide negativamente en la cooperación, existe un consenso generalizado en ambos países de que los temas de la agenda binacional deben de ampliarse. Es decir, hay un consenso de que la agenda debe ir más allá de los temas tradicionales que han venido dominando la relación a lo largo de las últimas décadas, y obviamente estamos hablando de comercio, de seguridad, de migración, para dar cabida a temas que son mucho más complejos, pero que definitivamente inciden en la calidad de vida de las personas en ambos lados de la frontera, y sin las cuales pues, el resto de los temas no se sostienen. Bueno, antes quiero expresar pues, cómo entendemos el concepto de polarización. Se entiende como una brecha creciente entre las personas, pero no solamente en un sentido ideológico, sino fundamentalmente como un distanciamiento emocional, en donde los grupos sociales se asumen como rivales unos de otros. Y esto naturalmente conduce a un entorno, pues a un entorno político cada vez más hostil y cada vez más fragmentado. Obviamente, el concepto de polarización es controversial. Hay varios autores que afirman que la polarización es un factor que erosiona la calidad de la democracia, que entorpece la formación de consensos. Pero hay otro grupo de actores que son más críticos de esta visión, en donde ellos afirman que la polarización, lejos de ser la causa de la erosión democrática, es síntoma de un sistema político que no está funcionando bien, sobre todo de un sistema político que no ha logrado ser lo suficientemente inclusivo. Bueno, ahora sí, entro de lleno a platicarles sobre la encuesta. Esta encuesta se llevó a cabo entre septiembre de 2023 y enero de 2024.
Elegimos estas fechas porque quisimos, en la medida de lo posible, que las respuestas no estuvieran demasiado contaminadas por pues, los procesos electorales que estaban o que iban a empezar a ocurrir tanto en México como Estados Unidos. Nuestra población objetivo fueron estudiantes inscritas en programas de maestría que los preparan para incidir en la esfera pública. Es decir, estudiantes de maestrías en políticas públicas, administración pública, derecho, negocios, relaciones internacionales, temas afines. Y bueno, pues decidimos enfocar la muestra estadounidense solamente en programas ubicados en los 4 estados fronterizos. En el caso de México no, puesto que pues, en México la relación binacional pues, nos afecta de manera general y entonces decidimos que la muestra mexicana abarcara a todos los programas de todas las regiones, aunque obviamente pues, siempre va a tener una mayor representatividad las grandes áreas metropolitanas como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y bueno, pues un poco para compartir con ustedes el trabajo que esto costó, pues sí, nos pusimos en contacto aproximadamente con 1,240 profesores y autoridades académicas de 90 programas de maestría en 99 universidades. Entonces, bueno, afortunadamente tuvimos una respuesta positiva y procedo a mostrarles. Bueno, antes quiero hablar un poquito del cuestionario, antes de hablar de la muestra. Pues es un cuestionario bastante amplio que toca temas muy diversos, Estado de Derecho, intervención del gobierno versus el libre mercado, corrupción, confianza, participación social, en fin, ¿no? Toca varios temas, pero para los propósitos de este estudio y de la presentación de hoy, solamente nos concentramos en aquellas preguntas que atañen a la relación binacional, a la percepción mutua sobre México y sobre Estados Unidos y obviamente su interacción con este fenómeno de la polarización. Aquí este es un ejemplo del tipo de preguntas que hicimos, ¿no? O sea, por ejemplo, para que la gente pudiera dar su opinión sobre los principales problemas. O sea, digamos, en México preguntamos cuáles son desde tu perspectiva los 3 o 2 principales problemas en Estados Unidos y viceversa. A los americanos les preguntamos lo mismo respecto a México. Y bueno, pues también incluimos un conjunto de afirmaciones que de alguna manera tocan temas nodales en la relación binacional que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la migración, que tienen que ver con la política de drogas, para identificar el perfil de cada persona en cuanto a qué tan de acuerdo o en desacuerdo están con cada una de las afirmaciones. Y bueno, pues aquí pueden ver la muestra. En el caso de México obtuvimos 315 respuestas de la muestra mexicana y 294 en Estados Unidos. Y pues obviamente ustedes pueden ir viendo que se perciben diferencias importantes en el perfil sociodemográfico de cada una de las 2 muestras. En términos de género, pues, por ejemplo, estudiantes de este tipo de maestrías en México siguen siendo mayoritariamente hombres, mientras que en Estados Unidos son mayoritariamente mujeres.
En términos de edades, también hay una diferencia importante. En México, los perfiles de edad tienden a ser de edades más avanzadas y en Estados Unidos son de edades más bajas. Y luego, bueno, también obviamente quisimos saber la afiliación digamos, la adhesión partidista de las personas. Y aquí nos topamos con un hallazgo interesante. En el caso de México, prácticamente la mitad dijeron no tener ninguna preferencia partidista, casi la mitad. Mientras que en Estados Unidos, pues solamente 9% dijeron no tener preferencia o no quisieron responder, ¿no? Y bueno, pues ahí está más o menos la distribución de respuestas para México y para Estados Unidos en términos de adhesión partidista. 20% son favorables a Morena, 13 son del PRI, 13 del PAN, 7 del PRI y 14% de otros partidos. En el caso estadounidense, pues no, de manera no sorprendente, porque ya habíamos sido advertidos de que pues las policy schools en general tienen cierto sesgo liberal, y entonces por eso es que tenemos que 60% de la muestra son gente afín al Partido Demócrata. Nos costó trabajo recabar datos de republicanos, pero pues esperando un poquito más de tiempo, diversificando un poquito más el tipo de programas, apenas lo logramos, ¿no? Y luego quiero comentar la manera en que se midió la polarización. Además de preguntarle a las personas sobre cuál era su partido favorito, su partido preferido, preguntamos cuál es el partido por el que nunca votarías, cuál es el partido que más rechazas. Y no solo eso, sino en una escala del 1 al 5, preguntamos qué tanto aceptas o qué tanto te gusta tu partido y qué tanto te disgusta el partido que rechazas. Entonces, pues, conforme la distancia se amplía, pues eso significa que la gente está más polarizada. 6 puntos o más, polarizado. Menos de 6 puntos, moderado. O sea, tenemos gente morenista moderada, morenista polarizada, etcétera, etcétera. Ahí están, ahí en pantalla pueden ver los datos. Y bueno, pues paso a platicarles un poco sobre pues, los hallazgos más importantes. Lo primero es la manera como cada país percibe los problemas del país vecino. En el caso de la muestra mexicana, vimos que hubo 3 grandes problemas que los mexicanos identificaron de la sociedad americana. En primer lugar, el consumo de drogas. Estamos hablando de la tercera parte de los mexicanos considera que ese es el principal problema en Estados Unidos, seguido por el racismo y la discriminación y finalmente el elevado costo de los servicios de salud. Estos 3 problemas en conjunto representan aproximadamente 60% de la muestra mexicana. El 40% restante fue capaz de identificar muchos otros problemas en Estados Unidos. Por ejemplo, las desigualdades sociales, por ejemplo, la escasez de viviendas, por ejemplo, la inflación. En cambio, la muestra estadounidense se concentra prácticamente en 3 temas. En primer lugar, la corrupción, seguido por el crimen y la inseguridad, y el mal desempeño del gobierno. Pero estos 3 abarcan, en el caso de la muestra estadounidense, 80% de la muestra.
y solamente hay un 20% que logró identificar algunos otros problemas. Nótese digamos, la simetría. Ahora, esto es en general, pero lo interesante es que esto también varía cuando uno lo desagrega a nivel de la polarización, a nivel de los grupos polarizados, que eso es lo que esta gráfica intenta mostrar. 65% de los republicanos polarizados dicen que el gran problema de México es la corrupción. Eso es lo que dicen los republicanos más polarizados. Pero si uno compara eso con los demócratas polarizados o con las personas moderadas en general, pues vemos que es muy diferente. Por ejemplo, casi 30% de los demócratas dicen que el problema en México es el crimen y la inseguridad. Pero el otro gran hallazgo es que prácticamente la mitad de los demócratas más polarizados fueron capaces de reconocer otros problemas más allá de estos tres, ¿no? ¿Cuáles son esos problemas? Medio ambiente, política social, salud, desigualdades sociales, lo cual de alguna manera es aporta evidencia de que hay un deseo de que la agenda binacional se amplíe a estos otros temas que son más complejos, pero quizá más importantes. Y bueno, pues no me quiero detener demasiado, quiero platicarles un poco sobre los resultados de esas afirmaciones de las que les platicaba hace un momento, ¿no? Cada una, o sea, este cuadro, lo que ustedes pueden ver es que para cada afirmación es posible identificar cuál es el grupo político más favorable a cada afirmación, ¿no? Y obviamente el que no está representado es el que está contrario a cada afirmación para cada país. Por ejemplo, ahí el primer enunciado dice: Estados Unidos debe impedir que las armas fabricadas en ese país se vendan a organizaciones criminales en México. Este es el que recibió el máximo apoyo por parte de los partidarios más polarizados de Morena en la muestra mexicana y de los demócratas más polarizados en Estados Unidos. Ahora, además de esto, de identificar quién apoya cada afirmación, este cuadro también permite ver en las últimas columnas el grado de desacuerdo entre los dos grupos antagónicos de cada país. O sea, en esa afirmación quiere decir que hay 15 puntos de diferencia entre los morenistas y los antimorenistas y de 11 puntos de distancia entre los demócratas polarizados y los republicanos más polarizados. Entonces, y así podemos ir viendo esto para cada afirmación. Este cuadro además nos permite ver que no todos los temas son igualmente divisivos. Hay algunos temas en donde parece haber un poquito más de consenso entre los grupos, y también cuáles son los temas que dividen más a la sociedad en ambos lados de la frontera. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el tema que más divide a la sociedad es el de México. México debe asumir responsabilidad por detener a personas de otros países que quieran emigrar a Estados Unidos. Aquí esta es la frase que más divide a los estadounidenses. Tiene un puntaje neto de distancia de 77 puntos. En México es menos, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un poco el tipo de resultados que ustedes podrán ver. Todo esto está disponible. Ahorita les voy a presentar el sitio donde pueden bajar toda esta información.
hay una cosa que no quiero que se me olvide. Al final uno puede hacer el promedio de desacuerdo por país. Y lo que vemos es que el promedio de desacuerdo en México es de 19 puntos, mientras que en Estados Unidos es de 39 puntos. Es decir, esto nos permite decir que la agenda México-Estados Unidos es divisiva en ambos países, pero en Estados Unidos divide la opinión de la sociedad al doble que en el caso de México. Y bueno, pues estas son las conclusiones. Estas sí no las traigo impresas, me voy a levantar un poco para leerlas. La primera, bueno, es lo que ya había dicho, la percepción varía según las inclinaciones partidistas, particularmente entre los grupos más polarizados. Los demócratas y moderados están más dispuestos a la colaboración binacional y son más críticos del papel de su propio país. En cambio, pues los republicanos polarizados no lo son, menos favorables a la relación, menos favorables a México. Y en México, pues de manera natural, estamos más acostumbrados a la colaboración con Estados Unidos y hay una visión en general de mayor apertura, pero sí percibimos que los pro-morenistas polarizados prefieren una política exterior más nacionalista, mientras que los antimorena polarizados son más favorables a los Estados Unidos. 2, la relación binacional polariza a las personas en Estados Unidos 2 veces más que en México. Y bueno, lo que ya les comentaba, independientemente de la afiliación partidista, hay un consenso generalizado de que la agenda binacional no se puede quedar en los temas de siempre, sino que se tiene que ampliar. Y pues finalmente aquí les dejo, aquí está el código QR, la dirección del sitio que tenemos, en donde ya hemos he puesto pues algunos reportes de política pública, infografías, y en donde más adelante vamos a subir los cuestionarios, tanto en español como en inglés, de las encuestas, y también vamos a subir la base de datos para que cualquier persona que esté interesada en la relación con Estados Unidos pueda hacer sus propios análisis y sacar sus propias conclusiones. Y finalmente aquí les dejo los datos de contacto nuestros y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Moreno por la presentación de estos resultados. Antes de continuar a la sección de comentario por nuestros especialistas, queremos hacer un agradecimiento especial a todas las personas invitados que asistieron el día de hoy. Contamos con la presencia de funcionarios públicos de Gobierno del Estado, representantes del Congreso del Estado de Jalisco, líderes de organizaciones de la sociedad civil, académicos, por supuesto, estudiantes de gestión pública y de los distintos posgrados sociopolíticos y jurídicos. Muchas gracias por su presencia. Justo es el tipo de espacios a los que queremos traer los resultados desde la academia, ¿no? Traer la información y los hallazgos para que cada quien utilice lo propio en su labor diaria. Gracias por esta presencia. Y bueno, vamos a dar paso a la lectura de los perfiles de nuestros comentaristas. Voy a iniciar con la embajadora Marta Bárcena Coqui. No hay manera de hacer un resumen justo de tu trayectoria, Marta, pero vamos a intentarlo. Marta es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, es licenciada en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, cuenta con una maestría en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática en España y tiene estudios en la maestría en Filosofía especializada en Filosofía Política. En el 2020 recibió el título de doctora honoris causa por la Universidad de Marymount. Se incorporó al Servicio Exterior Mexicano en 1979, fue cónsul en Barcelona, embajador ante el Reino de Dinamarca, concurrente con el Reino de Noruega y la República de Islandia, fue embajador ante la República de Turquía, concurrente en Georgia y las repúblicas de Azerbaiyán, Kazajistán y Turkmenistán. Del 2007 al 2018 fue representante permanente de México ante las agencias de Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO,
el Programa Mundial de Alimentos, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, así como el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. De 2018 al 2021 fungió como la primera embajadora mujer ante el gobierno de Estados Unidos de América. Recibió la distinción de embajador eminente por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2021. En el sector social, la embajadora también tiene una trayectoria como asesora del Centro Regional de Cooperación para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, directora del Centro Latinoamericano de Globalidad, una organización de la sociedad civil que promueve la investigación en gobernanza local y su impacto en América Latina, y es miembro fundador de Desarmex, una organización de la sociedad civil que promueve la educación para la paz y el desarme. Ha sido docente en la Universidad Iberoamericana, el Instituto Matías Romero y el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina. Desde su retiro colabora como columnista en el Heraldo de México, en Heraldo Radio, Heraldo TV, y tiene cargos honoríficos en el Centro de América Latina del Atlantic Council, asesora senior del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, ambos en Washington, y miembro del Consejo del Instituto México del Centro Woodrow Wilson. Marta, muchísimas gracias por tu presencia. Un gusto. Por otro lado tenemos al doctor Tony Payán. Él es director ejecutivo del Centro para Estados Unidos y México en el Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice. Es también profesor en la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez, Chihuahua, en México, donde dirigió el programa de doctorado en Ciencias Sociales y fue profesor también en Ciencia Política en la Universidad de Texas en El Paso. La investigación de Payán se enfoca en estudios fronterizos entre Estados Unidos y México, examinando la vida cotidiana y los flujos transfronterizos, tanto legales como ilegales. Ha sido autor, coautor y editor de casi 20 volúmenes de su investigación y numerosos capítulos de libros, monografías, reportes y demás. Y ha formado parte de varias juntas, incluida la Autoridad Regional de Movilidad Camino Real, el Comité de Relaciones Transfronterizas en El Paso, Texas, y el Plan Estratégico de Juárez en Ciudad Juárez. Es miembro del Comité Asesor de Inmigración de la Greater Houston Partnership y anteriormente formó parte de la Fuerza de Tarea de Energía en México. Obtuvo la licenciatura en Filosofía y Lenguas Clásicas y un MBA por la Universidad de Dallas. Recibió un doctorado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Georgetown en el 2001. Muchísimas gracias, Tony, por tu presencia. Bueno, pues para dar paso a sus comentarios, sabemos, Marta, Tony, que con la reciente elección de Donald Trump en Estados Unidos y de Claudia Sheinbaum en México, atravesamos un momento crítico y de redefinición de la política regional. Tenemos algunas perspectivas del rumbo que se puede tomar, pero todavía no hay nada escrito. Hasta el momento, la victoria de Trump ha provocado algunas respuestas notables en los mercados internacionales con un impulso a la rentabilidad, reflejando cierto optimismo por el tipo de políticas nacionalistas y de fortalecimiento a la economía local, ¿no? Por otro lado, en México, pues ha presentado ciertos niveles de volatilidad en el peso mexicano y en los mercados bursátiles, un poco reflejando las dudas ante la expectativa de posibles políticas proteccionistas que se han anunciado. En ese sentido, bueno, pues la presentación de estos resultados viene más que pertinente, porque hay muchas preguntas que nos estamos haciendo y que nos gustaría que nos compartieran, ¿no? ¿Cuáles son estas perspectivas de colaboración entre México y Estados Unidos? ¿Cómo está afectando la polarización política interna y entre los países? ¿Y qué podemos hacer en ambos países y desde los distintos sectores justamente para contribuir a despolarizar y abrir rutas de colaboración? Le cedo la palabra. Adelante. ¿Empiezo? Gracias. Es de veras un gusto estar de nuevo en Guadalajara, en esta hermosísima casa del ITESO del gran arquitecto mexicano Luis Barragán, el único ganador hasta ahora del premio Pritzker y reconocido en todo el mundo. No saben cuánto lo admiran en los países nórdicos donde yo serví. Es su ejemplo para arquitectos como Alvar Aalto, como Arne Jacobsen. Bueno, pero no me voy a centrar ahora en Luis Barragán o en el nombre que da
el nombre de Francisco Javier Clavijero también, al que debemos en buena medida el nombre de México, la historia de México cuando era todavía la Nueva España, ¿sí? Pero son fuerzas históricas que representan justamente la grandeza de este país, grandeza que en Estados Unidos se conoce poco y mal. Se conoce poco y mal la historia que nos une a estos dos países y que compartimos. Pero más allá de la historia, la verdad es que este estudio de Carlos Moreno y Alfonso Rojas, es muy pertinente. Es muy pertinente porque, como ya dijo Paloma, estamos en un momento clave con nuevos gobiernos en México y en los Estados Unidos, y me temo que la polarización se va a acentrar en estos años. Porque si uno lee con detalle la investigación de Carlos y habla de los republicanos extremos, pues yo creo que el resultado de las elecciones en Estados Unidos nos muestra claramente cómo Estados Unidos ya se fue mucho más a la derecha. El mapa de Estados Unidos es casi rojo, con excepción de algo en la costa este y en la costa oeste, en California. Entonces, creo que tenemos la obligación de entender por qué. Y este estudio de Carlos no solo nos muestra estas posiciones de los republicanos extremos, que yo creo que el discurso de Trump lo refleja muy bien, y señala justamente los temas que preocupan a los republicanos y al futuro presidente Trump: migración, ¿sí?, crimen organizado y seguridad. Es muy curioso, mal gobierno, o lo que ellos dirían seguramente en inglés bad governance, y corrupción. Y cómo, en mi experiencia y en lo que veo en este estudio, esos tres temas en el fondo son uno y lo mismo, ¿sí? Porque, a ver, en opinión de muchos republicanos, no podría haber tráfico de drogas sin corrupción. En el momento que se erradique la corrupción, según ellos, disminuiría el tráfico de drogas, mientras que la percepción de México es: no, solo va a disminuir cuando ustedes disminuyan la demanda. Entonces, pues en el tema de migración es lo mismo. Los demócratas extremos o aún moderados dicen: a ver, sí estamos de acuerdo en que se regularice a los trabajadores indocumentados. Y México seguramente, y así lo dice el estudio, no hay grandes divisiones entre Morena y antimorena y moderados, todos a favor de que hay una forma de regularización. ¿Por qué? Porque en la racionalidad mexicana, la migración es un fenómeno económico y social de complementación entre Estados Unidos y México. Estados Unidos necesita mano de obra, y esa mano de obra es esencialmente mexicana, y por lo tanto tendría que tener los cauces legales para utilizarlos. Mientras que para Estados Unidos, crecientemente el problema de la migración se está convirtiendo en un problema de seguridad nacional. ¿Cómo nos afecta, por un lado, y también un problema identitario, que también en su marco teórico, Carlos habla justamente de las teorías identitarias relacionadas con las teorías de polarización? Entonces, lo que yo veo en este estudio es que, le decía yo a Carlos, me gustaría comparar este estudio de las élites con el que se viene haciendo desde hace mucho en el CIDE sobre las percepciones mutuas entre México y Estados Unidos del público en general. Pero yo creo que estamos hacia una tendencia a la polarización en Estados Unidos con respecto a México, y también va a haber una tendencia en México a la polarización. Si ahorita vemos el discurso en la Cámara de Senadores, yo no puedo creer que el PAN y Marco Cortés estén presentando una iniciativa para declarar a los grupos criminales narcoterroristas. A ver, no los estoy defendiendo a los grupos criminales, al contrario, creo que tenemos, pero de ahí a declararlos terroristas, o sea, ¿que no se dan cuenta de las implicaciones?
¿Y por qué no los han declarado terroristas en Estados Unidos hasta ahora? Y Tony me puede o confirmar o desmentir, pero el momento que los declaren terroristas en Estados Unidos, tienen también que acusar de terroristas a todos los estadounidenses que colaboren con ellos. Legalmente se les presenta ese problema. Entonces, por eso no los pueden declarar y por eso hay otros en el Partido Republicano que dicen, no, lo que hay que hacer es autorizar el uso de la fuerza sin consentimiento del Gobierno de México para mandar drones a que maten a los líderes del crimen organizado, como lo hicieron con el general Soleimani de la Guardia Revolucionaria iraní. Entonces, sí estamos viendo esa tendencia a la polarización en el Partido Republicano. Estamos viendo una pérdida de terreno de los moderados y de los demócratas. Creo que no vamos a tener ninguna posibilidad de una regularización migratoria en los próximos 4 años, ninguna de reforma migratoria. Y en México estamos viendo que esa esa coincidencia que podía llevar a una política exterior de Estado, quizás se va a empezar a escindir con las propuestas del PAN por un lado y con la constante referencia a la defensa de la soberanía, que ustedes que son estudiantes de relaciones internacionales, pues todos y los abogados entienden que toda negociación de un tratado implica cesión de soberanía. Si no entiendes eso, pues no te metas a negociar un tratado, ¿verdad? Porque todo implica cesión de soberanía. Entonces, ¿cómo puedes decir, voy a suscribir el TEMEC o voy a suscribir tal? Pero no quiero que opines nada de las medidas que estoy tomando que pueden ser violatorias del TEMEC. Ahorita, al sentarnos a la mesa, salió la decisión del panel en materia agrícola diciendo que México no tiene razón en los temas de productos genéticamente modificados. Ahí, ¿qué vas a decir? Pero soberanamente voy a cambiar la Constitución. Pues entonces te van a decir, pues salte del TEMEC. Porque si no vas a cumplir con el TEMEC, ¿qué va a pasar? Entonces, eso es lo que yo veo que está pasando y que coincide mucho con lo que Carlos investigó y está concluyendo. Creo que el panorama que pone al final en sus conclusiones es poco optimista, porque tiende hacia discursos soberanistas tanto en Estados Unidos como en México. ¿Sí? Yo, Estados Unidos, voy a hacer lo que a mí me sea necesario para proteger mi seguridad nacional, y yo, México, no quiero que opines de nada. Y esto es lo que en ciertos medios académicos de Europa y de América Latina se está estudiando con el término de soberanismo populista. ¿Sí? Que no se identifica ni con derecha ni con izquierda, puede ir de un lado al otro, puede ir tiene elementos, no digo que sea, elementos del fascismo y elementos de la extrema izquierda, pero que es el soberanismo populista. Y luego en las conclusiones me parecen muy interesantes, porque si los demócratas extremos eran los que estaban más dispuestos a la colaboración binacional y más críticos de sus países, y los republicanos, al contrario, que son mucho más críticos de la relación binacional con una visión negativa de México, pues esto es lo que nos espera en los próximos 4 años. Esto es lo que nos espera en los próximos 4 años. Si Morena, si los que apoyan, y estoy citando las conclusiones, a Morena, extremos, dicen que son con la política exterior más nacionalista, pues entonces, ¿cómo vamos a entrar a este proceso ante una amenaza posible de redadas y deportaciones masivas y la revisión del TEMEC? ¿Sí? Y yo creo que tendríamos que cuidar esa relativa polarización en México, no acentuarla, sino relativa. Y lo que más me gustó de todo, bueno, un comentario respecto al acuerdo entre demócratas y republicanos para prevenir que las armas le sean vendidas a las organizaciones criminales en México. Aquí yo creo que hay unos matices interesantes. Yo creo que los demócratas, y
están de acuerdo con esa aseveración porque los demócratas están a favor de un control del armamento en Estados Unidos, sobre todo de las armas de alto calibre, de las armas de asalto, mientras que los republicanos no. Ahora bien, aquí mi pregunta, Carlos, es, tú dices que esto abre la posibilidad de establecer un nuevo acuerdo entre los 3 países de Norteamérica para lidiar con el crimen organizado. Sí, pero mi pregunta aquí es, las demandas de México en las Cortes de Estados Unidos, una a los fabricantes de armas, que ya está en la Suprema Corte, y otra a los vendedores de armas, que está en Arizona, ¿ayudan o impiden la colaboración binacional? Esa es una pregunta. Yo no estoy segura que ayuden a la colaboración, ¿eh? Pueden contribuir a la radicalización de las posiciones de los republicanos extremos. De hecho, los fabricantes de armas llevan el tema a la Suprema Corte, no porque México haya presionado, sino porque lo quieren matar de una vez y por todas en la Suprema Corte para que no se pueda presentar nunca otro caso en contra de ellos. Y los otros temas que me parecen muy interesantes, lo de ampliar la agenda. Esa, como embajadora de México en Estados Unidos, era mi pleito. Cuando yo me presenté al Senado, les presenté un programa de trabajo con 10 puntos que iban más allá de los 3 puntos que Estados Unidos siempre nos quiere imponer: comercio e inversión, migración y seguridad fronteriza y seguridad y drogas. Esa es la agenda de Estados Unidos, sean demócratas o republicanos, más acentuada con los republicanos. Y yo les decía, a ver, tenemos que hablar de la comunidad mexicana en Estados Unidos, de las contribuciones de la comunidad mexicana. Tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar de cooperación en ciencia y tecnología, tenemos que hablar de una frontera compartida, en donde tenemos el Tratado de Aguas, que siempre es una fuente de fricción, que tenemos recursos acuíferos compartidos, que tenemos problemas de medio ambiente en ambos lados de la frontera, contaminación del agua, contaminación del aire. Tú sabes, Tony, que el TEMEC estuvo a punto de no aprobarse por la contaminación del río Tijuana, que llevamos años sin poder resolver, que tenemos el Golfo de California, que tenemos ahora con las sequías la disminución de las aguas que le corresponden a México del río Colorado y las aguas que le corresponden a Texas del río Bravo, que tenemos y que tenemos sobre todo muchos actores más allá del gobierno federal. Porque a mí siempre me preguntan, oiga, ¿y los presidentes se van a entender? Los presidentes se hablarán 1, 2, 3, 5 veces al año si nos va bien. Pero a ver, la interacción en la frontera es muchísimo, es de diario. La interacción entre Sonora y Arizona, entre Baja California y California, entre Texas y sus 4 estados colindantes no es tan buena como los otros estados. Tenemos al sector privado, tenemos a los estudiantes, a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, sí hay, y en eso coincido con Carlos, que tenemos que trabajar muchísimo para ampliar la agenda. Y esa debería de ser la principal insistencia de México. Ampliar la agenda, ir a temas de educación, ir a temas de cultura, ir a temas de ciencia y tecnología. Y una cosa que me impactó, que no lo puso aquí en la presentación Carlos, pero cuando identifican los temas de cooperación futura, cerca del 18% de los mexicanos dice que se debe de ampliar en ciencia y tecnología, mientras que solo el 5% de los estadounidenses dicen que el tema es importante de cooperación en ciencia y tecnología. ¿Qué quiere decir eso? Que los americanos no ven a México y a los mexicanos como un socio de igual a igual en ciencia y tecnología. Fíjense qué tragedia para México, Fíjense qué tragedia para México. O sea, realmente nos están viendo como un país del tercer y del cuarto mundo, en lo que es el futuro de la relación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer toda la relocalización de cadenas de valor en México, que tenemos muchos problemas para que se dé? En chips, en inteligencia artificial, en todo, si no hay un respeto y un reconocimiento de las capacidades en ciencia y tecnología de México y de lo que puede haber. Y miren que Guadalajara es el hub del software en México. Y aquí es donde se están instalando las mayorías de empresas de software del extranjero. Aquí se va a instalar Foxconn, si no me equivoco.
en Jalisco. Pero fíjense la percepción que hay. Y esa percepción es la que tenemos que cambiar. Ampliando la agenda. Sí, una manera de despolarizar la agenda es justamente haciendo este trabajo diario de intercambio de estudiantes, de profesores, de dar a conocer lo que es México. Comentábamos hoy en la comida que alguna vez hicieron una encuesta en Texas a los estudiantes de prepa sobre de qué país se había independizado Texas, y el 70% contestó que de Francia. Y los profesores estaban indignados porque dicen, ¿no saben que se independizó de Inglaterra? Les digo, no, perdón, se independizó de México. ¿Cómo? Y me decían, no, es que usted es la embajadora de México, entonces por eso dice eso. No, a ver, les cuento la historia, ¿sí? Porque se desconoce la historia de México, aún en los estados fronterizos, aún en los estados que fueron parte de México. Y por supuesto, con este grupo republicano extremo, hay menos interés en reconocer esa historia de México. Yo les digo siempre que a mí me impactó cuando la matanza de los mexicanos en El Paso, me impactó que el muchacho manejara desde Dallas y que dijera, es que vienen a invadir mi territorio. A ver, camarada, momento, ¿no? ¿No conoces la historia de Texas? Pero lo que más me impactó es cuando dijo, es que antes venían los mexicanos a hacer mi jardín y ahora compiten conmigo por los puestos de trabajo. Entonces, ahí tenemos un enorme reto en donde sí hay que preservar esa coincidencia entre los movimientos políticos extremos, que así los califica Carlos, y que pueden ahondar la polarización, para trabajar en pos de esa visión de este México tan rico, tan diverso, tan lleno de cultura, y no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo en lo que nos toca. Nos estamos quedando cortos en todos sentidos. Nos estamos quedando cortos en diplomacia pública, nos estamos quedando cortos en diplomacia cultural, nos estamos quedando cortos en intercambios académicos. Creo que las últimas cifras eran 13,000 estudiantes mexicanos en Estados Unidos contra 100,000 chinos o coreanos. Bueno, no puede ser. Y los estadounidenses no están viniendo a México al intercambio de estudiantes porque tienen miedo por la inseguridad. Se están yendo a España, a Costa Rica, a Chile. Y si no hay esos intercambios, no hay un conocimiento profundo de las sociedades, no hay esta necesidad de entenderse mejor, de comprenderse mejor, de trabajar por esa colaboración futura. Entonces, a contracorriente de que se puede decir, sí, los temas urgentes son el cierre de la frontera, la posible cierre de la frontera, la migración, la revisión del TEMEC, el tema del Estado de Derecho, creo que tenemos la obligación, y sobre todo las universidades, de ir a promover los temas de educación, cultura, cooperación científica y técnica, y los gobiernos de los estados, los congresos de los estados, a subrayar la importancia de las autoridades locales, del diálogo entre las autoridades locales, de la búsqueda de coincidencias con autoridades locales. Si es Guadalajara, pues con Silicon Valley. Si es San Luis Potosí, con Michigan y el sector automotriz. Esa es una gran obligación. Es absurdo dejar todo al gobierno central. No va a funcionar. Porque aparte la visión que, por ejemplo, se tiene desde Guadalajara de muchos temas de la relación bilateral es completamente diferente a la del centro del país. Entonces hay que hacerla saber, hay que avanzar en eso, y a los jóvenes lo que sí les digo es no se queden callados. Lo peor que puede pasar en el país es que tengamos miedo a hablar y a defender nuestro derecho a expresar lo que pensamos, aunque le moleste al gobierno central, aunque le moleste al gobierno local, aunque le moleste a las élites. Lo tenemos que hacer. Y lo he dicho y me preguntaron hace poco, ¿y qué tiene que hacer México en Estados Unidos? Un despliegue mucho mayor a todo nivel, no solo en Washington, en Texas, en California, en Michigan, en Tennessee, todo de lo que es México.
y el embajador de México o la embajadora de México en Washington no se puede quedar callado, y menos en los tiempos que vienen. Tiene que estar presente en los foros, en las discusiones, en el Congreso, sin miedo. No hay que tener miedo. Somos un gran país con una enorme cultura y sin miedo, pero tampoco minimizando los retos que tenemos enfrente, porque son muchos y hay que resolverlos, y no hay que negarlos ni esconderse como avestruz y decir, no, todo está bien y maravilloso. No, no todo está bien en México y no todo está bien en las relaciones bilaterales, y la presidencia de Trump nos va a presentar enormes retos. Entonces, de veras es un gran artículo. El título en inglés es Indelible, siempre ligados, Indelibly Intertwined. Yo creo que sí, y estamos ligados por la geografía, por la familia, por las redes sociales, todo. Y yo les decía siempre como embajadora en Estados Unidos, porque ya saben que a los americanos les gusta hacer bromas, ¿no? Entonces siempre terminaba yo mis discursos diciéndoles, a ver, somos un matrimonio en el que no cabe el divorcio, o sea que más vale que nos entendamos. Entonces, si ustedes me traen el café en la mañana a la cama, yo les hago quesadillas en la noche. Entonces, así, un poco con esa broma, con ese sentido, hay que entendernos. ¿Cómo vamos a progresar? Y ahí paro para que Tony seguramente hará comentarios más académicos y críticos. Gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Carlos, el equipo de la ITESO, Paloma, muchísimas gracias por la invitación para venir a Guadalajara. Debo confesar, es mi primera vez en Guadalajara y nunca había venido a Jalisco, así que es un placer estar aquí con ustedes. Me mantengo en Monterrey, en la Ciudad de México, en Chihuahua, en Tamaulipas, en Coahuila, etcétera, en Baja California, pero nunca había venido a Jalisco, así que me faltaba una pieza importante de lo que es México. Bien, yo quiero hacer algunas observaciones, sobre todo con el tema del estudio. Me parece primero que nada, la encuesta que se llevaba a cabo en el CIDE y que era constante, periódica, profunda e interesante sobre las percepciones mutuas Estados Unidos-México, dejó de aplicarse hace algunos años. Creo que Carlos sabe cuál es el último año en donde se aplicó. Como el 18, pero seguramente desde hace por lo menos 6, 7 años se dejó de aplicar. Pero era una buena guía para entendernos y se difundía, incluso en línea todavía se pueden encontrar algunas de esas encuestas, bases de datos y artículos que se originaron, que se generaron a partir de esas encuestas. Se dejó de aplicar. Ya no tenemos realmente un buen entendimiento de qué es lo que pensamos los unos de los otros. Esta encuesta en particular me parece que viene a llenar un hueco, un espacio, un vacío importante, y ojalá que sea la primera y la vayas afinando y la vayas ampliando y la vayas regularizando, porque creo que va a llenar un hueco importante que se dejó después de que la 4T hizo un ataque frontal al CIDE y lo destruyó. Pues entonces se queda un vacío importante. Esas son las pequeñas cosas que se pierden cuando los gobiernos toman malas decisiones, sea en contra de las instituciones académicas, regulatorias, etcétera. Son los microdaños que se van haciendo poco a poco y cómo se van cayendo ciertas cosas. Esta encuesta se me hacía muy valiosa, yo la consulté muchas veces, tengo 25 años de académico y fui estudiante en los 90, ya estudiando la relación binacional. Entonces, viene a llenar un espacio muy importante. Un aspecto metodológico de la encuesta, y a lo mejor Carlos nos puede elucidar un poco el tema, es ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? Y es un problema científico súper importante. No sabemos realmente. O sea, cuando uno empieza a observar un problema en T1, time 1 o tiempo 1, a veces tiene que mirar hacia el pasado y a veces tiene que mirar hacia enfrente, y luego después toma uno una encuesta en el tiempo 2, T subscript 2, y empieza a decir uno, a ver, ¿qué es lo que incide sobre qué?
Entonces, a mí una de las preguntas que me surgía de la base de datos, del estudio, etcétera, es si los líderes son realmente quienes llevan el volante de la percepción pública por sus propios proyectos políticos hacia el otro, no nada más hacia Estados Unidos, entre nosotros. Los líderes de México hoy y los líderes de Estados Unidos hoy son maestros en dividirnos. Son maestros populistas. Trump es un populista, López Obrador un populista. Sheinbaum yo creo que hasta ahorita no se ha desmarcado realmente del proyecto de la 4T, pero me parece que son expertos en decir las élites, el norte, el sur, los pobres, los desempleados, las mujeres, los transgénero, etcétera. Entonces empiezan ellos mismos a crear categorías nacionales y extranjeras para su proyecto político. Trump lo hace de manera realmente extraordinaria y lo han hecho en México en los años recientes de manera extraordinaria también. O ahora, si la gallina puso el huevo primero, cambiarán las percepciones de la población y los líderes solamente están afinando sus, como decía el Chavo el Ocho, antenitas de vinil, ¿no? Percibiendo el cambio en el zeitgeist, ¿no? el ambiente político, y articulando algo que ya se está dando en la sociedad, y ellos son los que ponen un espejo frente a la sociedad y ellos reflejan sencillamente lo que ya está pasando. Yo no sé, yo supongo que un buen estudio toma T-Time o T1 y T2 para entender si son los líderes los que están articulando el discurso y jalando a la población a ese discurso, o si hay cambios en la sociedad que los líderes sencillamente reflejan. ¿A qué me refiero? Primero, si son los líderes los que construyen el discurso polarizante, divisor, tóxico, anodino, etcétera, etcétera, entonces la población solamente es que pasiva, sigue a los líderes, se deja llevar por el discurso de los líderes, articulan los líderes realmente lo que nosotros sentimos y por tanto ellos determinan y nos dicen a nosotros cómo es que nosotros debemos sentirnos del otro, no nada más del gringo, del fifí, de la élite, del otro, y nosotros solamente somos manipulados, llevados por la ola retórica, y lo vemos. El presidente electo Donald Trump ha sido realmente extraordinario en articular muchísimas de las ansiedades del público estadounidense, de las cuales algunas ya mencionaba la embajadora. Las ansiedades culturales, el cambio étnico, racial, la composición étnica racial de los Estados Unidos, que causa una gran ansiedad en los Estados Unidos, sin duda. Si ustedes van a Houston, por ejemplo, pues uno en Houston se escucha el español en cada esquina, en todos lados. En Texas el español es prácticamente un segundo idioma ya bien establecido. Eso crea mucha ansiedad entre los estadounidenses y luego llega un líder que entiende esa ansiedad, capta esa ansiedad, entiende esa ansiedad y la refleja. Y comienza a crear categorías, divisiones, clivajes en la sociedad, etcétera, para manipularnos políticamente. Y Trump lo ha hecho de manera realmente extraordinaria. Los mexicanos son violadores, son criminales, los migrantes vienen a contaminar la raza en los Estados Unidos, vienen a quitarle los empleos. O sea, hay un número de instancias que podríamos citar, en las cuales Donald Trump comienza a utilizar estos discursos para crear estos clivajes en la sociedad. Y lo hemos visto en México también. Somos un país dividido. Que Morena se haya agandallado una mayoría que no obtuvo en las urnas, claramente, para mí, pues les dio permiso de crear una serie de discursos divisores y de mantener un proyecto político. Eso es por un lado. Por otro lado, es cierto que hay ansiedades naturales de la población. Es cierto, yo no soy muy creyente en los ciclos
políticos, sociales y económicos, pero cada vez empiezo a tener mayor fe en que hay ciclos políticos y sociopolíticos y económicos. ¿Por qué digo esto? Porque el mundo sí está cambiando. Es decir, los últimos años han sido años de creación de riqueza extraordinaria. El mundo nunca había sido tan rico como es hoy. Nunca había vivido tanta gente tan bien como vive hoy. Es el mejor mundo en la historia de la humanidad. Pero también es un mundo extremadamente desigual, con una riqueza concentrada de manera extraordinaria. Y poco a poco la gente se va dando cuenta de que algo no está funcionando con el sistema y se empieza a polarizar. A veces uno no siente o no articula bien lo que está observando o lo que su cerebro está procesando, pero la gente empieza a disgustarse con el sistema, empieza a ver un malestar, empieza a ver un enojo, empieza a ver un afán de protesta, incluso de destrucción, porque estamos viendo la destrucción de instituciones. Trump viene con una promesa de destruir instituciones. Dijo muy claramente en uno de sus discursos: yo quiero socavar, minar, destruir el Estado profundo de los Estados Unidos hasta el punto que cada burócrata en los Estados Unidos se levante en la mañana y no quiera ir a trabajar. Pues dice muchas cosas, pero hay que escucharlas bien. No es muy diferente de la retórica que se utiliza en México, por cierto, pero eso, algo está pasando en la sociedad. A ver, para finalizar un poco aquí, las elecciones. Las elecciones en México, en el 18, las elecciones en Estados Unidos en el 24, las del 16 también, pero las del 24 también, reflejan claramente ya un malestar con lo que está sucediendo en el mundo, con la economía, con la tecnología, con la pobreza, con la desigualdad, las paradojas de este progreso que se ha acumulado en las manos de unos cuantos y que de alguna manera influye en las preferencias políticas y en las percepciones los unos de los otros. Yo creo que la polarización es quizás un producto articulador a través de la retórica de los líderes, pero eso no quiere decir que no haya algo en el ambiente que no esté funcionando. Todos los estados, los 50 estados de los Estados Unidos se movieron a la derecha. Trump ganó esta vez no nada más el colegio electoral, ganó el voto popular también. Y es muy difícil hoy en Estados Unidos ganar el voto popular, que generalmente los demócratas tenían una ventaja. ¿Cuál fue el mensaje de Donald Trump en las elecciones? Fue la economía. Ya lo había dicho Bill Clinton en 1992, "It's the economy, stupid". Y creo que eso es algo que los demócratas y Kamala Harris no pudieron leer bien, es la economía. El proyecto mexicano es también la economía. El resentimiento del cual hacen uso retórico la 4T y todos sus seguidores es en parte esta desigualdad, esta concentración de riqueza. Yo creo, desde mi perspectiva, que esto nos lleva, subiendo al siguiente escalón, a otro nivel, esto nos lleva, este proyecto político que se fundamenta, se cimienta, se asienta en la polarización, en la división de una sociedad, en el nacionalismo, porque parte de eso, León Trotsky decía que el nacionalismo es una enfermedad mental, y lo es, pero estamos en un proyecto nacionalista. Estamos en un proyecto nacionalista en México, estamos en un proyecto nacionalista en Estados Unidos, y los proyectos nacionalistas no dejan mucho espacio para la cooperación binacional. Al contrario, los líderes saben claramente que tienen que inventar enemigos. Lo sabía el observador, lo sabe Donald Trump. Hay que tener enemigos. Un populista, un nacionalista tiene que buscar enemigos. Por eso es una enfermedad mental, es una patología el nacionalismo, pero que cierra espacios de colaboración entre ambos países. Entonces, para entender qué es posible política y diplomáticamente, hay que entender cuál es la señal, la marca de los tiempos. Y la marca de los tiempos ha cambiado. No es 1995 cuando yo entré al doctorado en Georgetown University en Washington, D.C. Es otro tiempo. En el 95, cuando yo entraba al programa del doctorado,
había ropa que se decía Made in North America. Eso no se ve hoy, no se encuentra. Al contrario, hay resentimientos en la clase trabajadora de Estados Unidos que dicen que el comercio es lo que les arruinó la vida. El libre comercio es el problema. Ahí el reto de la revisión y renegociación del tratado mandatado por el propio acuerdo en el 2026. Hay un escepticismo muy profundo sobre el comercio, sobre la migración, sobre las drogas, y hay que buscar culpables. Y nosotros también estamos buscando culpables. Los Estados Unidos, su consumo de drogas, sus armas que fluyen hacia México, etcétera. Pero es que no estamos en un modo de resolución de problemas. Estamos en un modo de encontrar culpables, y esto se polariza. Y eso no resuelve ningunos problemas, ni domésticamente, ni binacionalmente, ni internacionalmente. Entonces hay que entender, pero a mí sí me queda mucho la duda de qué es primero, el huevo o la gallina. El líder que percibe bien qué está pasando en la sociedad y lo utiliza para sus proyectos políticos, o realmente sucede algo en la sociedad que el líder solamente percibe y dice, bueno, lo único que hay que hacer es poner un espejo enfrente de las personas. El resultado para mí de las elecciones en Estados Unidos es claro. Donald Trump es un hombre reivindicado en todo sentido. La sociedad americana ha dicho, la economía es lo que está fallando. Y les digo, ojo, por eso el problema del huevo y la gallina metodológicamente es muy interesante, porque les digo, la economía de Estados Unidos es una economía que ha estado creciendo muy bien. No hay ningún problema económico. El desempleo es bajísimo, 4.1% es el desempleo en Estados Unidos. Los ingresos netos y brutos de la población estadounidense están subiendo. Y sin embargo la gente tiene un malestar, siente que la inflación le está robando, que algo no está pasando, que hay una injusticia en contra de ellos, la clase trabajadora, que piensa, hay un artículo muy interesante que habla de ¿cómo se llama la compañía esa de candados? Medlock, o no me acuerdo cómo se llama, de candados, ahorita se me va el nombre, pero es una compañía de candados. Cerraron la fábrica de candados en Milwaukee, Wisconsin, y la movieron a Nogales, Sonora. Y hay un artículo bien interesante en donde entrevistan a estos trabajadores y dicen, es culpa del comercio. Esto es lo que nos ha pasado por el comercio internacional. Nos hemos quedado sin trabajo, ahora la fábrica está vacía, la calle está abandonada, las tiendas están cerradas por el comercio internacional. Muchos mexicanos se sienten igual. Entonces yo creo que aquí lo que necesitamos es nuevos liderazgos que realmente puedan calmar los ánimos, no reflejarlos en un espejo, cambiar los ánimos para que podamos abrir nuevos espacios de colaboración. Y yo creo que entender bien cuáles son las percepciones los unos de los otros, no nada más entre estos dos países íntimamente ligados, como dice Carlos, sino también hacia adentro. Los demócratas tienen, como los panistas y los emesistas en México, ahora tienen que pensar muy claramente qué falló. Tienen que hacer un análisis claro de por qué un proyecto que no es sostenible, el trumpismo no es sostenible. Es más, yo predigo que Estados Unidos va a entrar en una recesión si Trump implementa sus políticas económicas. Y México está en serios problemas económicos. Es más, les doy un dato para que se escandalicen. Con un 6% de presupuesto, de déficit presupuestal, 6% de déficit presupuestal, y un subsidio por las remesas de 3.7%, es decir, estamos hablando de 9.7%, subsidio directo a la economía, no producción, un boquete en el presupuesto y un subsidio de las remesas, el país creció solamente 0.8%. Algo está mal con la economía de México, muy mal, estructuralmente mal. Y algo está mal con la economía, va a estar mal con la economía de Estados Unidos si Trump logra su proyecto económico. Los populismos no llevan a ningún lado, pero de mi perspectiva yo creo que esta polarización, este tipo de líderes tienen que quemarse. No, es como un gas, no hay más que prenderle fuego y dejar que salga, que ese enojo salga y se queme
hasta que podamos decir, tocamos fondo, tenemos que buscar un nuevo proyecto, no nada más nacional, un nuevo proyecto binacional. Gracias. Pues mucho insumo para la reflexión, sobre todo para la acción. Agradecemos muchísimo estos comentarios. Rescato de lo que nos comparte Marta, la importancia de identificar cuáles son las percepciones, la racionalización que se tiene en los temas clave en ambos lados de la frontera, lo que llamamos también los modelos mentales, y entender desde ahí si estamos hablando de lo mismo y percibiendo de la misma manera. La importancia de ampliar la agenda más allá de los temas tradicionales y además diversificar las vías, además de la diplomacia tradicional, la diplomacia cultural, la diplomacia pública y otras estrategias de incidencia, y sobre todo el actuar sin miedo, pero sin minimizar los riesgos, ¿no? Con estrategia. Y bueno, Tony nos da también muchísimos insumos. Yo creo que es importante para la reflexión este análisis respecto a si son los líderes los que están modelando la agenda pública o es la gente la que levanta los temas. Visto desde una perspectiva sistémica, pues es que es simultáneo y hay loops y hay círculos de retroalimentación entre ambos. Y en ese sentido, pues una estrategia integral de incidencia pues tendría que atender ambos, ¿no? La reflexión que toca definitivamente a las oposiciones, pero también a la sociedad civil organizada, a la academia, es cuáles son esas inquietudes y esos resentimientos que no estamos siendo capaces de escuchar y de convertir en un discurso y en una propuesta concreta que atraiga en ambos lados de la frontera la voluntad de la mayoría, ¿no? En resumen, yo diría que el mensaje que nos deja también el estudio y las conclusiones del estudio es que estamos en tiempo de tejer fino la incidencia en política pública. No estamos en tiempo para reaccionar, sino para planear de manera estratégica. No estamos en tiempos de simplificar, sino de proponer una visión compleja de las estrategias que necesitamos y una visión de innovación. Como dices, ya no estamos hace 30 años, necesitamos identificar cuáles son las nuevas formas de hacer incidencia en ese sentido y esto implica reconocer que las administraciones públicas no son un monolito. Tenemos que leer al interior de las administraciones, cada secretaría, cada dependencia tiene sus propias dinámicas. Tenemos que identificar los actores que son agentes de cambio al interior y entonces encontrar en ellos aliados clave. Tenemos que aprender a entender que también los gobiernos locales tienen a veces mucho más margen de acción y de incidencia y ellos también pueden ser aliados estratégicos. Y este tipo de alianzas son más allá de las fronteras y más allá de los sectores. Es decir, hoy más que nunca necesitamos estrategias en donde se alíen gobiernos locales, sociedad civil, academia y el sector privado para poder hacer contrapeso en administraciones federales que internamente tienen pocos contrapesos de manera oficial, ¿no? Un poco, pues bueno, la tarea de la maestría en política y analítica pública es justamente dar estas herramientas para poder aprender a tejer fino y, pues bueno, el trabajo que se hace desde los especialistas, ¿no? Y retomando lo que dice Marta, la importancia de la visión histórica. No es la primera vez en que estamos en situaciones similares. Existen modelos y teorías de cómo hacer incidencia en política pública en entornos altamente polarizados, ¿no? Desde los 80 se empezaron a desarrollar algunas, el Advocacy Coalition Framework o el marco de coaliciones estratégicas que nos dice que en entornos polarizados tenemos que crear alianzas estratégicas con actores más allá de los tradicionales y que estén coordinados en torno a una agenda común. No solo en mi mismo sector, incluso no solo en mi mismo país, hay que tener una visión más allá. O las teorías de punto de equilibrio que nos dicen que en entornos altamente polarizados, por lo general vamos a ver políticas que permanezcan a lo largo del tiempo, permanencia del status quo hasta que sucede un evento o una crisis que genera un punto de inflexión y es entonces cuando se abre una ventana de oportunidad para una estrategia radical. Es decir, los cambios no van a ser graduales, posiblemente en este entorno, sino más bien rápidos, persuasivos y de impacto. Pero para eso
hay que estar listos con un análisis puntual, con una estrategia clara, con, como lo propone el estudio, un discurso bien armado, bien enmarcado, ¿no? El framing que se hace del discurso para poder llegar a esos tomadores de decisiones. Muchas gracias de nuevo por la presentación de los resultados y en este momento nos gustaría abrir el micrófono para que pudieran expresarnos sus inquietudes, comentarios, preguntas a nuestros expositores. Este es el momento también más rico del espacio en que nos podamos escuchar e interactuar. Entonces, si alguien quisiera, adelante, de este lado. Si nos dice su nombre y procedencia. Sí, por favor, si nos pueden comentar su nombre, dónde vienen, con mucho gusto. Acá. Mi nombre es Gabriela López, soy estudiante de la maestría en Política y Analíticas Públicas de primer semestre y mi pregunta es para la embajadora Marta Bárcena. ¿Consideraría que la percepción que tiene Estados Unidos de México como socio tecnológico se ha visto reforzada por la implementación del modelo educativo La Nueva Escuela Mexicana? ¿O esto es una implementación de este modelo y la desaparición de becas para investigación y demás, no es como confirmarle a Estados Unidos que tienen efectivamente la razón de no vernos como a la par, como socio comercial? Es una buena pregunta. Mira, yo creo que en Estados Unidos no se conoce, ni se ha estudiado, ni se le da importancia a la Nueva Escuela Mexicana. O sea, simplemente, Tony, tú me dirás, pero yo creo que no lo conoce nada. Pero sí se ha resentido el hecho de que lleguen menos estudiantes de intercambio, ¿sí? Y llegan menos porque hubo menos becas de CONACYT y las cortaron casi todas las becas de CONACYT a Estados Unidos. Entonces, al no haber financiamiento, ya no digamos solo para los estudiantes y las becas, sino para proyectos en común, ¿sí? Para consorcios que hablábamos con Tony, para investigaciones, pues se vuelve entonces, si no hay mexicanos presentes, ya no como estudiantes de maestría o doctorado, pero en proyectos de investigación todo, pues al que no se le ve, pues no se le da importancia. Entonces creo que eso es lo que hace que en Estados Unidos no se nos perciba como un socio a su nivel para cooperación en ciencia y tecnología. Claro, con sus excepciones en donde ya hay investigadores muy bien ubicados, localizados, y yo creo que aquí hay más, tengo la impresión por los datos que teníamos, que hay más colaboración en investigación en ciencias sociales que en ciencias duras. Entonces, en ciencias duras no ha habido tanta colaboración. Y creo que eso es una falla. Lo que sí se detectó en Estados Unidos claramente es todo el desastre del CONACYT. Eso sí se detectó absolutamente, y a ver si con este gobierno, una de las propuestas de la presidenta Sheinbaum, que yo creo que es una de las mejores, es de la Secretaría de Investigación, Innovación. La pregunta es, ¿con qué recursos? ¿Qué recursos le van a dar? Porque una de las tragedias, por ejemplo, para la cooperación en investigación, es que al determinarse que desaparecían los fideicomisos, cuando tú colaboras con Estados Unidos, con algún país europeo, te dicen, ¿dónde te deposito el dinero? Y entonces se creaban fideicomisos para que tuvieran un manejo transparente. Al desaparecer los fideicomisos, en el CIDE para la investigación, todo, desapareció también la investigación, porque no había manera, o sea, va más allá de las becas. Entonces, yo no sé si esta secretaría va a recuperar, pero es algo en lo que nos tenemos que ocupar muchísimo y yo tengo la esperanza en ese sentido que la colaboración en la frontera es mucho mayor. Por ejemplo, la colaboración que hay con Baja California en temas de medio ambiente, de oceanografía, la colaboración que hay, por ejemplo, entre las universidades de Sonora y Arizona para estudiar los temas de desertificación, de aprovechamiento del agua. Creo que por ahí es donde habría que empezar reforzando la imagen de México como un socio no solo confiable, sino privilegiado en materia
de cooperación en ciencia y tecnología. Ustedes, yo les pregunto, ¿ustedes saben, alguno ha oído hablar de una organización que se llama FUMEC? ¿Alguien? Pues es una organización que se creó a raíz del Telecán para fomentar proyectos de investigación y desarrollo. ¿Quién la conoce en México? Nadie. ¿Y en Estados Unidos? Menos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Yo quiero agregar algo sobre el tema de en la tarde platicábamos sobre qué es lo que hace que un país crezca genuinamente. Una inversión en infraestructura física, puertos, aeropuertos, puertos de entrada, carreteras, puertos marítimos, etcétera, universidades, etcétera, infraestructura física, urbanismo, etcétera. 2, inversión en capital humano, en nosotros, en gente, en cerebros. No hablamos de mano de obra, hablemos de cerebros de obra, o sea, gente que hoy la mayor parte de nosotros realmente trabajamos con el cerebro, no hacemos nada con las manos realmente, muchos de nosotros. Y la tercera, y bien importante, es la inversión en tecnología y desarrollo. A ver, México, implementa un modelo de educación básica, altamente ideologizado, que no contribuye realmente a lo que es STEM o STEAM, ¿no? Science, Technology, Engineering and Math, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, o STEAM, que es Science, Technology, Engineering, Arts, Humanities and Math. También las artes y las humanidades, o sea, las ciencias sociales y las humanidades. Eso, México no tiene hasta donde entiendo, un cuaderno, un libro de texto dedicado exclusivamente a las matemáticas ya. O sea, ya están eliminando las matemáticas. Eso va a ponernos en desventaja. 2, la salida de México de PISA, si se concretiza, tampoco vamos a saber cómo estamos, cómo medirnos comparados con esto. Y la otra cosa es elevar el CONACYT a un nivel de secretaría, pues no es una mala idea, pero va a ser una secretaría con un escritorio y un chofer. ¿Qué va a hacer si no tiene presupuesto? El CONACYT ahorita no tiene nada más que para pagar los cheques de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, no más. No hay becas al extranjero, no hay proyectos de investigación, se evaporaron los proyectos FOMIX, se evaporaron todos. Finalmente, creo que la embajadora tiene totalmente la razón. El gobierno federal está fallando. Tenemos que mirar a los estados. El estado de Chihuahua creó el Consejo Chihuahuense de Ciencia y Tecnología, y en el presupuesto del estado tuvieron que otorgar un presupuesto para invertir en ciencia y tecnología, porque los fondos federales están secos. Entonces los estados tienen que entrar al quite: Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Chihuahua. Un último dato para que se escandalicen. No, pero es que los datos hablan. Estados Unidos invierte alrededor del 3.5 al 4% del PIB en investigación y desarrollo, R&D, Research and Development. Eso es nada más en la inversión pública. Todos sabemos que los corporativos en Estados Unidos invierten cualquier cantidad de dinero en investigación y desarrollo. Sus grandes laboratorios por todos lados, en Silicon Valley, etcétera, etcétera. En México, 0.2%. No, ella bajó 0.2%, la última cifra que yo vi, 0.2%. O sea, realmente Brasil invierte 1.2, 1.3% del PIB en México, realmente, y ha bajado. O sea, finalmente se estabilizó, pero se estabilizó a un nivel muy bajo. Es una inversión muy baja de la recomendada por la OSD, etcétera. Yo creo que ahí sí estamos fallando. Yo creo que tenemos que revertir esas políticas, porque entonces no vamos a ser un socio serio para la investigación y el desarrollo para los Estados Unidos. Gracias. Adelante. Gracias. Cindy Blanco, soy egresada del ITESO, la carrera de Relaciones Internacionales. Qué gusto verte, profesora Paloma, profesor Carlos, gracias por la invitación.
Estoy próxima a ser la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico aquí de Jalisco y me tienen con la cabeza explotada. Yo creo que llené 5 hojas de mi libreta de notas y son dos comentarios. Uno es, me gustaría escuchar del panel las recomendaciones. Uno de los pilares que hemos hablado de la agenda es definitivamente en el sector de semiconductores, ahora con este esfuerzo del CHIP Act que está en Estados Unidos con resiliencia de sus cadenas de producción. ¿Qué otras alternativas ven? Coincido por completo y me da mucha esperanza escuchar lo que dice embajadora de buscar vías diversas que sean tal vez los actores locales y no esperar el gobierno federal. Y por otro lado, tal vez la otra pregunta sería, y me muevo un poquito tal vez del tema y ustedes me dicen si se vale o no, pero también qué tanto haría sentido diversificarnos y pensar en otros mercados grandes de consumo como la China, India, que son obviamente tal vez difíciles de acceder para nuestras pymes, que son el grueso de la economía, pero un poquito por ahí van mis reflexiones. ¿Qué recomendaciones tienen puntualmente para esta administración? Y por otro lado, si ven viabilidad en también que sea una oportunidad de diversificación incluso de socios comerciales para el país. Y de todos modos podemos seguir la conversación en el brindis, ¿eh? Ahí vamos a seguir, ¿no? Muy bien, muy buenas noches a todos. Soy Mauricio Gómez, soy director del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, COMCE, aquí en Occidente. Y Trump dice aumento de aranceles y Sheinbaum dice, aumento de aranceles e impuestos en remesas de los casi 11 millones de mexicanos que están en Estados Unidos. Y Sheinbaum dice que no panda el cúnico, la relación está muy bien, ¿no? Entonces, ¿en cuánto tiempo y qué tiene que pasar para poder ver realmente cuál es la relación bilateral entre México y Estados Unidos? Y por otro lado, Carlos, en el estudio hay detalles sobre los diferentes puntos, por ejemplo, la afinidad partidista, de acuerdo a las edades de la muestra, hay comparación, o sea, los jóvenes, hay ciertos jóvenes o de qué edades es la afinidad partidista o de diferentes puntos dentro de la estadística, y afecta la juventud y la experiencia para la muestra, y se pudiera volver a hacer esta encuesta en periodos repetitivos. Esa es mi pregunta y gracias. Algo rápido para... Sí. Bueno, a ver, las recomendaciones. Yo sí soy, bueno, yo creo que voy a retomar un punto que dijo Paloma que me parece muy importante. Ya no podemos estar esperando, a pesar de que el proyecto federal es un proyecto centralizante, totalizador, concentrador de la acción, del poder, del dinero y lo demás, todo lo que le puedas añadir. Yo creo que la respuesta sí está en los gobiernos locales. Los gobiernos locales tienen que encontrar maneras creativas de hacer redes locales con empresas, con universidades, con actores sociales y actores políticos a nivel local. Yo creo que los estados mejor posicionados son los estados del norte y del Bajío. Digo, no es que el sur no merezca nada, yo puedo estar de acuerdo con ese diagnóstico de que el sur ha sido abandonado, pero a ver, el Programa Nacional Fronterizo inició en los 70s, bueno, 60s, y tomó cuerpo en los 70s. El norte y el Bajío, después de los 90, después del Tratado de Libre Comercio, tienen 60 años de experiencia en construir industria, ecosistemas de suministro, etcétera. Entonces tienes el norte y luego el Bajío de San Luis hacia Jalisco, ¿no? Pasando por Querétaro, Guanajuato, San Luis, Aguascalientes y Jalisco. Entonces tienes una especie de recuadro. Son los estados mejor posicionados, eso no quiere decir que los otros estados no puedan, pero me parece que ahí son los estados donde está concentrada la riqueza y son los estados donde tenemos que buscar una distribución de los recursos públicos, una política fiscal que incentive realmente estos intercambios y el avance. Yo creo que Jalisco lo está haciendo bien, por lo que yo entiendo, obviamente otros estados, Nuevo León, un poquito complicado en Nuevo León por la manera en que Monterrey está creciendo, el urbanismo de Monterrey, pero lo conozco muy bien. Pero se puede, creo que es posible. Entonces hay que buscar esas alianzas, redes. El país se va a reconstruir de abajo para arriba. No tenemos,
ya creo que los mexicanos siempre hemos estado pendientes del liderazgo federal para que caiga, para que trickle down, por así decirlo, para que baje. Yo creo que ahora tiene que hacer bubble up, tiene que empezar de abajo, la reconstrucción empezar de abajo para arriba. Entonces yo creo que ese tema de las alianzas, de la inversión, de tejer fino a nivel local es la única manera. En este momento el poder en el gobierno federal, la parte superior, pues está concentrada. Yo creo que ahí no hay otra opción. Yo creo que ahí, y no recuerdo qué es lo que era que habías preguntado, ya no se me olvidó. Mira, yo coincido con la embajadora totalmente. Se vienen tiempos muy difíciles. Ahorita antes del evento me habló una periodista de Arizona y me estaba haciendo una serie de preguntas si Trump podría cumplir sus promesas. Le dije, bueno, mira, sobre todo la promesa de declarar las organizaciones criminales mexicanas organizaciones terroristas y qué es lo que esto implicaría más allá. Yo no hablé sobre el tema legal o autorreferenciado en materia legal, pero hay dos cosas con Donald Trump. Una, él dijo en su discurso, promises made, promises kept. Yo voy a cumplir mis promesas. En el primer periodo trumpista cumplió con sus promesas. El aborto dejó de ser una garantía para las mujeres en Estados Unidos. Los conservadores, puso puros conservadores en la Suprema Corte. Socavó la burocracia pública de los Estados Unidos. O sea, cumplió sus promesas, claro que las cumplió completamente. Yo no lo tomaría a la ligera en esta ocasión. Si él ha dicho, estas van a ser. Ahora, puede ser que las haga, en cuyo caso, pues, vamos a como un barquito a la tormenta en la relación binacional, o puede ser que las utilice como cartas y decir, si no me detienes el fentanilo, 5%, 20%, lo que hizo con la migración, y la embajadora sabe mejor esa historia. Si no me detienes a los migrantes, te cierro la frontera. Si no me detienes, entonces, ¿qué hace México en ese momento? ¿Cuáles son las opciones de México? ¿Ponerse con King Kong a las patadas? Yo no creo que los mercados internacionales… México ha intentado diversificar sus mercados de exportación ya muchísimos años y no hemos podido, porque el jalón gravitacional de los Estados Unidos sobre México es tal que tenemos que hacerlo. O sea, es totalmente normal. Digo, si tú ves Alemania, ¿con quién comercia Alemania? Pues con sus vecinos. Si tú ves Canadá y México, ¿con quién comercian? Con sus vecinos. Si tú ves Brasil, ¿con quién comercia? Con sus vecinos. Y yo, francamente, no le tengo confianza a los chinos. Yo no creo que el mercado chino sea una opción para México. Los chinos no están en el negocio de importaciones, están en el negocio de exportaciones. Ve el déficit comercial que tenemos con China, es enorme. Hablamos del déficit, del superávit con Estados Unidos. Tenemos un superávit con Estados Unidos, tenemos un déficit comercial con China. China trae otros proyectos geoestratégicos y lo están haciendo magistralmente, por cierto. O sea, no puedo criticarles, sus estrategias les han funcionado 25 años, ha sido fabuloso. Yo creo que es una potencia ya prácticamente similar a Estados Unidos, o a que ha limitado el campo de acción de maniobra de Estados Unidos. Yo creo que el modelo para México es Canadá. Los canadienses son muy sensibles. Si tú viajas a Canadá, y cada rato me toca ir a Saskatchewan o British Columbia o Quebec o a Ottawa, qué sé yo, los canadienses, y las conferencias que me tocan y mis colegas de la Asociación de Estudios Fronterizos que nos juntamos cada año, cuando yo hablo con mis colegas canadienses, déjame decirte, ellos dicen, es nuestro destino ser vecinos de Estados Unidos. Lo toman, lo aceptan y luego lo revierten a su ventaja. Canadá, también el 80% de sus exportaciones son a Estados Unidos. La inversión viene de Estados Unidos, sus mercados de Estados Unidos. Entonces ellos dicen, sí, ¿qué quieres?
pues quiero que me pongan agentes de Customs and Border Protection en los aeropuertos para que me revisen ahí los pasaportes antes de entrar a Estados Unidos. Está bien, pon ahí tu escritorio y ahí me revisan los pasaportes, ¿no? Cuando seguramente la embajadora le tocó ir a volar de Canadá a Estados Unidos, ellos revisan sus pasaportes en los aeropuertos de Canadá. Y ya cuando aterrizas en Estados Unidos, vas. Eso creo que se intentó bajo Fox, pero no había todavía. Los americanos insisten en eso. Siguen. Nuestras posiciones soberanistas. Sí, exacto. No, ¿cómo? O sea, dale a los gringos su Tender Loving Care, su TLC. Asegúrales que sí, tus intereses son importantes, los vamos a tomar en cuenta, sí, mira, no te preocupes, y yo te apuesto que el acceso va a ser irrestricto. El modelo canadiense, tenemos que estudiarlo mejor. Es un gran modelo. Los canadienses tienen a los americanos aquí y se benefician enormemente de acceso total. Un problema que me parece importante y que los canadienses sí tienen y nosotros no, pero que me parece que debemos buscar en la relación binacional, y es muy complicado por el proyecto soberanista nacionalista de la 4T y demás, pero a ver, en materia de inteligencia artificial, en materia de alta tecnología, este tipo de cosas, en materia de compartición de información y de inteligencia, hay una coalición, Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda. Son 5. Son 5. Yo no veo por qué México no pudiera entrar en un acuerdo con estos 5. Tenemos funcionarios que hablen inglés. Correcto. No, O sea, es que así es de. No es broma, se los juro. No tenemos En acuerdos en inteligencia no hay seguridad. funcionarios que puedan interactuar en inglés todo el tiempo. No tenemos Así de acuerdos en penoso. seguridad con Estados Unidos. Seguridad, no nada más en drogas, se los juro. seguridad nacional, seguridad geoestratégica, etcétera, que nos vean realmente como sus socios. Lean el libro de David Dow, ¿cómo se llama? The Porcupine, ¿cómo? The Bear and the Porcupine, el oso y el cuerpo espín. O sea, siempre estamos así, es que los gringos, es que las drogas, es que las armas, es que y ellos están, es que la corrupción, es que somos lo que somos. Tenemos que abrazar nuestro destino, y nuestro destino es Norteamérica. Tenemos que aceptarlo, punto, no hay más. Si no, vamos a seguir sufriendo y nos vamos a morir, y va a haber nuevas generaciones aquí sentadas diciendo lo mismo. Tú, nada más una cosa rápido, Cindy, a ver, el tema, la CHIPS Act sí tiene recursos para cooperar con otros países. Creo que ahí tienes que estudiar y ver cuánto, cómo, qué se ha hecho, pues a través del consulado de Estados Unidos aquí en Guadalajara, y que te vayan acercando y ver qué se puede hacer. Sí hay recursos para realizar investigaciones e inversiones. No son muchísimos, pero creo que son $500 millones para todo el mundo. Segundo, lo que más te piden cuando vienen a invertir, y a los secretarios de Desarrollo Económico, es qué facilidades de impuestos me vas a dar, qué infraestructura me vas a garantizar. El punto más importante ahorita en México, ¿voy a tener acceso a energía sostenida, sostenible y de fuentes limpias? Creo que ahora hay que estudiar el plan eléctrico que presentaron hoy para ver si se pueden ya volver al sistema de autosuministro de las grandes empresas. Sin infraestructura, sin energía, no vienen. Y luego te van a pedir otro tema, que es cuánto va a invertir el gobierno local en la capacitación del personal que necesito. Porque, a ver, ¿cuánto podemos compartir en inversiones de capacitación? ¿Sí? Y la capacitación va desde aprender inglés, se los prometo. Es que es lo que piden mucho las empresas, que mi gente, sobre todo mis cuadros directivos, hablen inglés. ¿Sí? Entonces creo que tiene mucho que ver con las políticas que vaya a desarrollar o que ya tenga o que tú vayas a perfeccionar de lo que ya tenía el Estado de Jalisco. En eso, en impuestos, capacitación, infraestructura, acceso a la energía, y yo te diría ya para el caso de agilización del comercio, pues ahora ya salen directamente por la carretera a Durango, ¿no? Y llegan hasta allá. El procesamiento de carga unificado es muy importante, o sea que salgan ya de las fábricas de aquí
con los pedimentos y los contenedores sellados para que todo el paso por la frontera sea muchísimo más fácil. Entonces, creo que eso es muy importante, trabajar en el procesamiento de carga unificado, que implica ya no una revisión en la frontera y que te va a agilizar el comercio. Y también el acceso a los puertos, porque también parte del comercio con la costa oeste de Estados Unidos no se va a dar por tren o por carretera que entren por Laredo, sino se va a dar por los puertos que entren a Long Beach y demás. Entonces, como Secretaría de Desarrollo Económico tienes que ver dónde están yendo tus mayores exportaciones, por qué puerto de entrada están entrando a Estados Unidos, cuánto tiempo se te están tardando en procesar toda tu carga, qué alternativas tienes, y creo que eso puede auxiliar mucho el tema. El tema de la diversificación, yo estoy de acuerdo con Tony, nuestro destino y nuestra vocación está en Estados Unidos. Es muy difícil. Yo viví en Hong Kong 5 años porque mi marido era el cónsul general de México en Hong Kong, lo vi, la apertura de China. China es una potencia mercantilista. O sea, ellos venden, no compran, ¿sí? Y tiene una sobreproducción ahorita de acero, de todo. Con Taiwán se puede trabajar, sí, pues lo están trabajando ustedes con Foxconn, es muy importante. Y en todo caso yo diría, lo que es muy importante y para un estado como Jalisco es presionar al gobierno federal a que se firme y se ratifique el acuerdo con la Unión Europea, porque eso es lo que nos está cerrando la posibilidad de ampliar nuestras exportaciones agropecuarias a Europa. Europa, ¿por qué le interesa el acuerdo con México? Porque México es parte del Norteamérica y porque pueden establecer sus fábricas de Mercedes-Benz, BMW, Audi y todo para no solo armar, sino producir las autopartes en México para que de ahí vayan a Estados Unidos y América Latina, ¿sí? Y yo creo que esa idea de coquetear con la gran inversión china en autos eléctricos y todo es un error y nos va a costar mucho con Estados Unidos. Y de hecho debemos de ver cuál es la participación de China en el sector de autopartes que ha estado creciendo, porque los americanos en la revisión del TEMEC nos van a endurecer las reglas de origen, ¿eh? Bueno. Entonces hay que ver, por ejemplo, si tú tienes una participación china en una parte, en un sector de autopartes, ¿cómo puedes producirlas en México y con quién? Bien, muchas gracias, embajadora Tony, por sus comentarios. La invitación, ahorita digo, para respetar un poco los tiempos y poder hacer, pero claro que en el brindis puedes también acercarte a los… No, digo, la invitación sería más bien que utilicemos esta información justo para tener una visión realista y encontrar el cómo sí, ¿no? Yo creo que ese es justamente el propósito final. Siempre hay un cómo sí, aquí están las pistas, aquí está la información, hay que hacerlo realidad. Finalmente, para cerrar, queremos entregar una constancia a Tony Payán y a Marta Bárcena Coqui por su participación como comentaristas en esta presentación de resultados de la encuesta de élites binacionales de política pública. Firma en Tlaquepaque, Jalisco, a 7 de noviembre del 2024. Firma el doctor Marcos del Rosario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, y el doctor Carlos Moreno Jaime, coordinador del programa de investigación en el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos. Muchísimas gracias. Gracias.